Ok. Tú mandas. Esto te faltó decir, son las 4 en punto, es la hora en punto. Son las 6 en punto. Entonces, que a partir de ahora, tú mandas. Les voy a pedir el Hora de favor que, Colombia. salvo el que hace la oración, todos cerremos los micrófonos. Así es. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. Es un documento que es un poco continuación de la última sección del anterior. Y es un documento muy interesante, una vivencia intensa, muy interesante que tuvo Jesús durante ese tiempo. Entonces, Javier nos va a regalar la oración y mientras voy a abrir el documento. Bueno, pues con vuestro permiso, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial y le pedimos, yo pongo mi voz, pero sé que lo que salga por mi boca es la expresión de cada uno de nosotros. Le decimos, Padre Celestial, Padre bueno, gracias por permitir que nos podamos reunir nuevamente aquí en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines, nos ayudes a comprender tu mensaje, nos ablande en nuestro corazón y nos hagas sentir tu presencia en todos los momentos de nuestra vida. Ayúdanos a hacer el camino que tú realmente quieres que hagamos. Ayúdanos a entender lo que realmente deseas de cada uno de nosotros, de todos los presentes. Te pedimos que a cada uno individualmente nos ayudes, nos des la fuerza y la esperanza y la fe necesaria para continuar este camino. Sabemos que todo lo que nos das de sobra, porque realmente no nos merecemos todo lo que tenemos en nuestra vida. Te pedimos y pedimos a través de nuestro Padre Jesús y de nuestra Madre Celestial que nos ayudes a llevar los malos momentos de esta vida, sobre todo en estos momentos tan delicados que estamos pasando toda la humanidad. Y lógicamente, como todos somos hermanos, no solamente te pedimos por los que estamos aquí presentes, sino por toda la humanidad. Todos somos hermanos. Ayúdanos a todos a conseguir y hacer lo que tú realmente quieres que hagamos para conseguir y hacer tus designios. Padre bueno, ayúdanos y no te olvides de nosotros en ningún momento, y sobre todo en los momentos malos que estemos pasando cada uno de nosotros. Acompáñanos como acompañaste a Jesús en los últimos momentos que pasó en nuestra planeta Tierra, Urantia. Te queremos, Padre Celestial. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Bueno, el documento anterior, la última sección, habla del viaje que hicieron José, María y Jesús junto con otros, con un grupo grande, 103, hacia Jerusalén. Puse al principio este pequeño mapita para que recordáramos más o menos cuál fue la trayectoria. Sabemos que salieron de Nazaret hacia el sur, hacia Samaria, pero después se desviaron un poco, pasaron a un lado de Esitópolis, podían ver Esitópolis rodeando el monte Gilboa, y posteriormente llegaron hacia Jericó, ahí pasaron una noche, pero antes pasaron por el río Jaboc. Yo no sé si cruzaron el Jordán al otro lado, o simplemente estuvieron cerca, no es exacto, pero ahí lo puse en la flecha más o menos para ver, porque como dijo muy bien Jaime la vez pasada, la ruta directa podría ser más rápida, pero en realidad no lo podían hacer directo porque tenían que rodear los montes, ¿no? Llegaron a Jericó, posteriormente, rodeando los olivos, llegaron a Betania, ahí pasaron también, descansaron ahí, y posteriormente llegaron a Jerusalén. Hay que recordar Betania, y tanto el Monte de los Olivos como Betania jugaron un papel importante en la vida adulta de Jesús. Hay que recordar que en Betania vivían Lázaro, Marta y María, en ese tiempo todavía vivía Simón, su padre, y el Monte de los Olivos, bueno, pues Jesús tuvo varias experiencias desde ahí. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura y en este caso le toca a Oswaldo, si nos haces el honor, Oswaldo, todo tuyo el micrófono. Gracias. Sí, señora, gracias. Ningún episodio de la extraordinaria carrera terrenal de Jesús fue más conmovedor.
más humanamente estremecedor que esta su primera recordable visita a Jerusalén. El hecho de haber ido por su cuenta a presenciar las discusiones en el templo le resultó particularmente estimulante y se grabó en su memoria durante mucho tiempo como el acontecimiento más importante de su niñez y de su juventud. Fue esta su primera oportunidad de disfrutar de unos pocos días de vida independiente. El regocijo de ir y venir sin sujeción ni restricciones. Este breve periodo de vivir a su antojo durante la semana siguiente a la Pascua representó la primera total liberación de las obligaciones que hubiera disfrutado jamás. Muchos años habrían de transcurrir antes de que pudiera de igual manera liberarse, aunque fuera por un corto tiempo, de todo sentido de responsabilidad. Las mujeres rara vez iban a Jerusalén para la Pascua, pues no era de rigor que hicieran acto de presencia. Sin embargo, Jesús virtualmente rehusó ir a menos que los acompañara su madre. Cuando ella finalmente decidió ir, muchas otras nazarenas se sintieron motivadas a emprender el viaje, de manera que la expedición pascual estuvo compuesta del mayor número de mujeres que jamás había ido de Nazaret a la celebración pascual, en relación con el número de hombres. Camino a Jerusalén, los viajeros entonaban por momentos el Salmo 130. Permíteme tantito, Osvaldo. Aquí tenemos una pequeña imagen que tiene el Salmo 130, una de las varias versiones. En este caso, Jaime nos va a hacer el honor de poder narrarnos estas palabras. Adelante, Jaime. Claro que sí, Flor, mil gracias. Esperanza en que Jehová dará redención. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces aquí nos podemos imaginar el grupo de personas. No sé cómo sería ese cántico, hay algunas grabaciones con ese canto, los vamos a compartir. Pero me resulta, y los invito a que pongan su mente y traten de visualizar en su mente cómo podría haber sido ese grupo grande que iba viajando a la par y cantando. De ese modo podemos, de algún modo, a distancia de tiempo y de realidad, pero por lo menos podríamos revivir o intentar sentir nosotros lo que pudo haber sido esa vivencia en la vida de Jesús. Bien, adelante, Osvaldo. Desde el momento en que salieron de Nazaret hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, Jesús sintió el apremio de una prolongada expectativa. En el transcurso de su alegre infancia, había escuchado con reverencia las alusiones a Jerusalén y su templo. Por fin podría contemplarlos con sus propios ojos. Desde el Monte de los Olivos y más tarde desde afuera, al observarlo más de cerca, el templo era todo lo que él esperaba y más, pero al traspasar los sagrados pórticos comenzó la gran desilusión. En compañía de sus padres, Jesús atravesó los recintos del templo para reunirse con el grupo de nuevos hijos de la ley que estaban a punto de ser consagrados ciudadanos de Israel. Sintió el primer desencanto por el comportamiento general de las multitudes que llenaban el templo. Pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre tuvo que dejarles para dirigirse al atrio de las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que su madre no le acompañaría en las ceremonias de consagración.
y mucho menos le indignó que ella tuviese que sufrir tan injusta discriminación. Aunque estaba muy resentido por este hecho, nada dijo, excepto unas palabras de protesta a su padre, pero mucho pensó y muy profundamente reflexionó, tal como lo demostrarían las preguntas que hizo a los escribas y maestros una semana después. Participó en la ceremonia de la consagración, pero le decepcionó su naturaleza rutinaria, casi mecánica. Echaba de menos ese interés personal que caracterizaba las ceremonias de la sinagoga de Nazaret. Luego de regresar para saludar a su madre, se preparó para acompañar a su padre en su primer recorrido del templo y de sus varios patios, atrios y corredores. Los recintos del templo podían dar cabida a más de 200.000 creyentes a la vez, y aunque la vastedad de estos edificios, en comparación con cualquiera que hubiera visto nunca, causó una gran impresión en su mente, más le intrigaba la contemplación de la significación espiritual de las ceremonias del templo y el culto que con éstas se asociaba. Aunque muchos de los rituales del templo conmovieron vivamente su sentido de lo bello y lo simbólico, la explicación del verdadero significado de estas ceremonias que le daban sus padres, respondiendo a sus muchas preguntas curiosas, le desilusionaba una y otra vez. Jesús simplemente no podía aceptar las explicaciones de culto y devoción religiosa basados en la idea de la ira de Dios o de la cólera del Todopoderoso. Después de la visita al templo, mientras seguían conversando sobre estos asuntos, su padre le insistía suavemente que se aviniera a aceptar las creencias ortodoxas judías. Jesús se volvió repentinamente hacia sus padres y, fijando la mirada llena de fervor en los ojos de su padre, le dijo: «Padre, no puede ser verdad. No es posible que el Padre Celestial considere de este modo a sus hijos descarriados en la tierra. No es posible que el Padre Celestial ame menos a sus hijos de lo que tú me amas a mí. Yo bien sé que tú nunca darías rienda suelta a tu cólera, derramando tu ira sobre mi cabeza, sean cuales fueren las necedades que yo pudiera cometer. Si tú, mi Padre terrenal, posees ese reflejo humano de lo divino, cuánto más lleno de bondad y rebosante de misericordia deberá ser el Padre Celestial. Me niego a creer que mi Padre que está en los cielos me ame menos que mi Padre que está en la tierra». Al oír José y María estas palabras de su hijo primogénito, guardaron silencio. De allí en adelante no trataron nunca más de cambiar sus ideas sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre Celestial. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario que tengan? ¿No? Ok, Angelita, seguimos. Ok. Si nos haces el honor, Bueno, yo gracias. tengo una preguntita, una Sí, duda. claro. Cuando él asistió a lo que se llama la ceremonia de consagración, quería decir, para los judíos el bar mitzvah, ¿fue para él eso? ¿Esa ceremonia de consagración? Wow, me agarras fuera de base. No te podría Que decir. los Yo judíos sé. a los 13 años, los niños, los muchachos los llevan a su comunidad y ellos hacen como una primera comunión que se llama el bar mitzvah. Y es donde se lo presentan ante la comunidad, le ponen los tefilines alrededor y una cosita aquí arriba. Entonces, no sé, por la edad que tiene, me suena a mí que era como el bar mitzvah para los judíos. Esa A lo mejor ceremonia de Jaime nos puede consagración. ilustrar más al respecto. A ver, no estoy seguro del tema, pero me imagino que debe ser el equivalente a la consagración, debe ser ese el nombre. Yo no estoy familiarizado con los nombres de las celebraciones judías, ¿sí? Pero es muy posible que sea ese. Pero te averiguamos con mucho gusto. Ok. Claro, y lo Bueno. ponemos en Facebook, lo ponemos en el espacio de Facebook.
Ok. Bueno, ok, Entonces, gracias. A ver, ahora sí gracias, continuamos. Angelita. Continuamos entonces. Adelante, Ángela. No lo veo, el documento. ¿No lo ves? Ah, ya, Ya, ahora ya dio. ya. Ok. Ok. Jesús visita el templo. Al recorrer los patios del templo, se encontró Jesús por doquier con un espíritu de irreverencia que le llenó el corazón de disgusto y pesadumbre. Juzgaba que la conducta de las multitudes no armonizaba con el hecho de que estaban presentes en la casa de su padre, pero su joven corazón se estremeció particularmente al conducirle su padre al patio de los gentiles, donde se topó con la jerga ruidosa de las masas que gritaban y maldecían en voz alta, mezclada indiscriminadamente con el bálido de las ovejas y la Cháchara. la cháchara que traicionaba la presencia de los cambistas y de los vendedores que pregonaban animales sacrificiales y otras mercancías. Pero por sobre todo, su sentido de la decencia se sublevaba a la vista de las frívolas cortesanas que deambulaban dentro del recinto del templo, mujeres pintarrejeadas como las que había visto recientemente en su visita a Séforis. Esta profanación del templo suscitó su plena indignación juvenil, que no titubeó en expresar libremente a José. Jesús admiraba el concepto y el oficio del templo, pero le acongojaba la fealdad espiritual que descubría en el rostro de tantos adoradores desconsiderados. De allí descendieron al patio los sacerdotes bajo el saliente rocoso que se encontraba en el frente del templo, donde se levantaba el altar, para observar la matanza de las manadas de animales y la lavada de sangre de las manos en la fuente de bronce de los sacerdotes que oficiaban la masacre. El piso manchado de sangre y las manos ensangrentadas de los sacerdotes y el válido de los animales agonizantes era más de lo que podía soportar este muchacho amante de la naturaleza. Terrible espectáculo descompuso al joven nazareno. Aferrando la mano de su padre, le imploró que lo llevara de allí. Regresaron cruzando el patio los gentiles y las risas groseras, las bromas profanas de la multitud le parecieron más soportables que lo que acababa de presenciar. Al ver José de qué manera habían afectado a sus hijos los ritos del templo, prudentemente lo llevó a ver la hermosa puerta, la artística puerta de bronce corintio. Pero Jesús ya había visto bastante para esta primera visita al templo. Regresaron pues al patio superior en busca de María y salieron a caminar al aire libre. Distanciándose por una hora de la multitud, contemplaron el palacio Asmoneo, la imponente residencia de Herodes y la torre de los guardias romanos. Durante este paseo, José explicó a Jesús que solo los habitantes de Jerusalén podían presenciar los sacrificios diarios en el templo y que los galileos tan solo concurrían al templo 3 veces por año para participar de las ceremonias en la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, y en octubre para la fiesta de los tabernáculos. Estos festivales habían sido establecidos por Moisés. Hablaron, no alcanzo a leer. Ok. Hablaron también de las 2 fiestas establecidas con posterioridad, la de la dedicación y la del Purín. Después regresaron a su albergue y se prepararon para la celebración de la Pascua. Muchas gracias, Ángela. Bueno, mil Bueno, aquí gracias. tenemos una ilustración de lo que fue el templo de Herodes. Hay muchas ilustraciones, esta se me hizo muy bonita. Eventualmente vamos a tener más detalles sobre ella y los pondremos en Facebook. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok, seguimos.
Flor, Pilar Cubillos. espérate, Sí, yo creo que sí hay un par de cositas para rescatar. Y es cuando empezamos a ver el sentimiento, no sé si quieres dejar de compartir un momentico sí, para vernos las justamente. No, es que caras. parece que mi Ok. internet anda medio Eh, corto. Ok. Cuando nosotros analizamos la reacción de Jesús, ¿sí? El choque con el rito, y eso que Jesús era un muchacho que había sido preparado, digamos, en zona franca. Él iba a Síforis, donde veía pues el relajo de la vida, una vida laxa, de libertinaje, de prostitutas, de todo lo que había en ese tipo de gente, y no lo impresionaba, digamos que ya estaba blindado desde ese punto de vista porque estaba familiarizado con esos comportamientos. Cuando llega al templo y ve eso, lo choquea. Y lo choquea la falta de respeto. Recordemos que en el templo, en esos patios, lo vamos a ver más adelante en los gráficos que trae Flor, que había hasta 200.000 personas, era una cosa gigantesca. Ustedes ya pueden imaginar pues una multitud de semejante magnitud, el ruido de los animales, el ambiente, lo que describe ahí las cortesanas, lo choqueó la falta de respeto. Ahora, desde ese momento él empieza a replantearse y a analizar la forma de vivir la religión, ¿sí? Toda esta cantidad de ritos y de simbolismos, un poquito, yo la verdad me he alejado mucho, por eso Angelita no te supe contestar, porque cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, ¿sí? Específicamente en el Levítico y todo eso, están toda esa mano de ritos y las explicaciones de todos ellos, ¿sí? Entonces, pero honestamente, como me caen gordos, porque creo que o sea, Moisés, supuestamente, que fue el que escribió el Pentateuco, que está toda la parte de la ley, ¿sí? Hay una cantidad de ritualismos, a mi juicio, con todo respeto lo digo, sin sentido, ¿sí? Y definitivamente, como lo vamos a ver, que lo describe Jesús, que son tanto que se bajan ellos y son totalmente idólatras desde el punto de vista de sus tradiciones, y la gente hoy en día, esa sensación y ese análisis que hace Jesús de cómo eran esclavos de todas esas tradiciones, de todos esos ritos, todavía lo siguen siendo, ¿sí? Entonces, es muy interesante que veamos ese trasfondo y que veamos cómo él, ¿sí? Como creador, porque además vamos a ver cómo ya empieza a descubrir su posición, él ya empieza a rechazar ese comportamiento y a pensar en cómo va a motivar a la gente para que se vea una religión distinta y exista una religión, relación con el Padre Celestial realmente diferente. Entonces, estos entre líneas son muy importantes que les pongamos atención. Gracias, Flor. Yo quiero aumentar algo. Ya que hiciste la pausa, lo iba yo a obviar, pero no. Imagínense, pónganse en el lugar, yo no sé ustedes, de niños, cómo eran. Yo, personalmente, cuando leí este párrafo anterior, yo entré en shock. Porque me imaginé a Jesús, que amaba la naturaleza, que amaba los animales, las plantas, las flores, todos, y de buenas a primeras, ver la cantidad de animales sacrificados sin ninguna piedad, sin ningún fin, bueno, para un sacrificio a una deidad. Pero para un niño esa escena debió de haber sido bastante fuerte, tremendamente fuerte. Para mí, solamente leyéndolo y imaginándome a Jesús pasando por ese escenario, digo, yo no mato ni una mosca, entonces me imagino que ver a los animales sufriendo debió de haber sido un shock bastante fuerte. Bueno, es así que él le pidió a su padre que lo sacara de ahí. Entonces, los niños vivían esa realidad. No, y lo que vio, bueno, perdón que yo me interrumpa, él no vio un charquito de sangre, vio una cosa espantosa de sangre de animales, o sea. Exacto. Y ahora imagínatelo oyendo también, como dicen, el balido de los animales. Y ahora, él era consciente de que era el creador, pero ahora imagínense, si supiera, o sea, desde la perspectiva de creador, ¿cómo podría haber visto eso también? Claro. Dice que se aguantaban las burlas y todas las mujeres y todo, pero esa parte, no, terrible. Ok. ¿Continuamos? Pilar Cubillos, adelante, todo tuyo el micrófono. ¿No está Pilar? Sí, señor. Jesús y la paz. ¿Te puedes acercar un poquito, por favor, para que se oiga un poquito más fuerte? ¿Me escuchan mejor ahí? Se oye muy pasito, Pilar. Tienes que hablar más duro o subirle el volumen al computador.
Ya le subí todo. Bueno, Jesús y la Pascua. 5 familias de Nazaret habían sido invitadas por la familia de Simón de Betania para celebrar la Pascua. Simón había comprado el cordero pascual para compartirlo con sus invitados. El sacrificio de un número tan enorme de estos corderos es lo que tanto había afectado a Jesús en su visita al templo. José y María habían pensado festejar la Pascua con los parientes de María, pero Jesús persuadió a sus padres que aceptaran la invitación de ir a Betania. Esa noche se reunieron para los ritos de la Pascua, comiendo la carne asada con pan ácimo e hierbas amargas. Se le pidió a Jesús, como Noel, hijo del pacto, que relatara la historia del origen de la Pascua. Así lo hizo, pues, desconcertando, sin embargo, un poco a sus padres con comentarios que reflejaban suavemente las impresiones captadas por su mente joven, pero lúcida, de lo mucho que tan recientemente había visto y oído. Esta cena marcó el comienzo de los 7 días de ceremonias de la fiesta pascual. Ya en esta parte de su vida, aunque nada dijo a sus padres sobre estos asuntos, Jesús había comenzado a darle vueltas en la cabeza a la idea de celebrar la Pascua sin el cordero sacrificado. Estaba plenamente seguro de que el Padre Celestial no se complacía con este espectáculo de ofrendas y sacrificatorias, y con el paso de los años estaba cada vez más determinado de que algún día establecería una celebración incruenta de la Pascua. Esa noche Jesús durmió muy poco. Su descanso se vio gravemente turbado por horribles pesadillas de matanzas y sufrimientos. Su mente estaba perturbada y su corazón torturado por los elementos contradictorios y absurdos que descubría en la teología de todo el sistema ceremonial judío. Sus padres tampoco pudieron dormir. Estaban muy desconcertados por los acontecimientos del día que acababa de terminar. El corazón y la mente de ellos estaban perturbados por la actitud, según ellos, extraña y empecinada del mancebo. María pasó la primera mitad de la noche en gran agitación mientras José se mantenía calmo, aunque estaba igualmente perplejo. No se atrevía a encarar francamente estos problemas con el joven, aunque Jesús hubiera conversado libremente con sus padres si estos se hubieran atrevido a alentar. Al día siguiente, las ceremonias en el templo fueron más aceptables para Jesús, borrando en parte los recuerdos desagradables del día anterior. A la mañana siguiente, el joven Lázaro se hizo cargo de Jesús. Juntos emprendieron una exploración sistemática de Jerusalén y sus alrededores. Antes de que acabara el día, Jesús ya había descubierto los varios sitios alrededor del templo en los que se daban cursos y conferencias de enseñanza y se respondía a las preguntas de los asistentes. De allí en adelante, aparte de unas cuantas visitas al Santo de los Santos para contemplar el velo de separación, preguntándose qué era lo que realmente se ocultaba tras él mismo, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en torno al templo asistiendo a dichas conferencias docentes. Durante toda la semana de Pascua, Jesús ocupó su lugar entre los nuevos hijos de los mandamientos, o sea, debía sentarse fuera de la baranda divisoria que separaba a los que no disfrutaban de la plena ciudadanía de Israel. Habiéndosele así recordado su juventud, se abstuvo pues Jesús de hacer las muchas preguntas que acudían una y otra vez en su mente. Por lo menos se abstuvo hasta que concluyera la celebración de la Pascua y se levantaran las restricciones impuestas sobre los jóvenes recién consagrados. El miércoles de la semana de Pascua le permitieron a Jesús ir a la casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Esa noche escucharon Lázaro, Marta y María las palabras de Jesús sobre asuntos temporales y eternos, humanos y divinos, y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano.
Para el fin de semana, Jesús vio menos a Lázaro, puesto que éste no tenía derecho a entrar ni siquiera en el círculo exterior de las discusiones del templo, aunque asistía a algunas de las charlas públicas dictadas en los patios externos. Lázaro tenía la misma edad que Jesús, pero en Jerusalén los jóvenes rara vez eran admitidos a la consagración de los hijos de la ley antes de cumplir los 13 años de edad. Una y otra vez durante la semana pascual, los padres de Jesús lo encontraban sentado a solas, con su cabeza joven entre las manos, profundamente pensativo. Nunca lo habían visto comportarse de este modo, y desconociendo cuán confundido de mente y cuán atribulado de espíritu estaba, debido a la experiencia por la que atravesaba, estaban dolorosamente perplejos, sin saber qué hacer. No veían la hora de que pasara la semana de Pascua, ansiando volver a la casa de Nazaret con este hijo que actuaba de manera tan extraña. Día a día Jesús se debatía entre estos problemas. Para el fin de la semana ya había hecho muchos ajustamientos, pero cuando llegó la hora de regresar a Nazaret, su mente juvenil aún estaba repleta de perplejidad y acosada por cientos de preguntas sin respuesta y de problemas sin solución. José y María, antes de partir de Jerusalén en compañía del maestro nazareno de Jesús, habían tomado medidas definitivas para que Jesús regresara a Jerusalén cuando cumpliera los 15 años, con el propósito de comenzar un prolongado curso de estudios en una de las más renombradas academias rabínicas. Jesús visitó a la academia en compañía de sus padres y su maestro, pero todos ellos estaban afligidos al ver cuán indiferente parecía Jesús a todo lo que decían y hacían. María estaba profundamente dolida por la reacción de Jesús a la visita a Jerusalén, mientras que José estaba profundamente perplejo por los extraños comentarios y la sorprendente conducta del muchacho. Después de todo, la semana de Pascua había sido un acontecimiento imponente en la vida de Jesús. Tuvo la oportunidad de conocer a decenas de muchachos de su misma edad, candidatos a la consagración como él, y aprovechó la ocasión para aprender cómo vivía la gente en Mesopotamia, Turquestán, Partia y las provincias más occidentales del Imperio Romano. Ya él conocía bastante bien el modo de vida de los jóvenes egipcios y el de otras regiones próximas a Palestina. Había miles de jóvenes en Jerusalén en ese momento, y el adolescente de Nazaret conoció personalmente y entrevistó más o menos extensamente a más de 150. Le interesaban en particular los que provenían del lejano oriente y de los remotos países del occidente. Como resultado de estos intercambios, el joven comenzó a abrigar el deseo de viajar por el mundo con el fin de aprender cómo se ganaban la vida los diversos grupos de sus semejantes. Muchas gracias, Pilar. Muy amable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿O dejamos los comentarios para después? Ok. Ricardo, nos haces el honor. ¿Podemos tener el placer de escucharte? Todo tuyo el micrófono. Gracias. Adelante. 3. La partida de José y María. Se había dispuesto que el grupo de Nazaret debía reunirse en la zona del templo al promediar la mañana del primer día de la semana siguiente al Festival de la Pascua. Así lo hicieron y ahí comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Jesús había ido al templo para escuchar los debates mientras sus padres aguardaban la llegada de sus compañeros de viaje. Enseguida los nazarenos se prepararon para partir, separándose como era costumbre en estos viajes de ida o vuelta a los festivales de Jerusalén en un grupo de hombres y uno de mujeres. En el viaje de ida, Jesús había acompañado a su madre y a las otras mujeres. Pero ahora, siendo un joven consagrado, se suponía que viajaría de vuelta a Nazaret con su padre en el grupo de los hombres. Sin embargo, al emprender los nazarenos el camino de regreso hacia Betania,
Jesús aún se encontraba en el templo, tan absorto en escuchar una discusión sobre los ángeles que había perdido completamente sí, Flor, súbete, por favor. La noción. Okay. Que había perdido completamente la noción del tiempo y se le pasó la hora indicada para partir con sus padres. No se dio cuenta de que se había quedado atrás hasta el receso del mediodía de los debates en el templo. Los viajantes nazarenos, por su parte, tampoco se dieron cuenta de la ausencia de Jesús, porque María suponía que él se había integrado al grupo de los hombres, mientras que José pensaba que viajaría con las mujeres, puesto que en el viaje de ida había ido con ellas. Conduciendo el asno de María, Así pues, no descubrieron la ausencia de Jesús hasta llegar a Jericó y prepararse para pasar la noche. Después de preguntarles a los rezagados que iban llegando a Jericó y de enterarse de que ninguno de ellos había visto a su hijo, pasaron una noche sin reposo, haciendo conjeturas de toda índole sobre qué podía haber ocurrido a Jesús, rememorando a la vez sus extrañas reacciones ante los acontecimientos de la semana pascual y regañándose suavemente el uno al otro por no haberse asegurado de su presencia en el grupo antes de salir de Jerusalén. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya acabó. Ok. Muy amable. Gracias a ustedes. Y vamos con Marcelino. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Okay. Gracias, Marcelino. 4. El primer y el segundo día en el templo. Entre tanto, Jesús había permanecido en el templo durante toda la tarde, escuchando las discusiones y disfrutando de una atmósfera más apacible y decorosa, puesto que las grandes multitudes de la semana de Pascua casi habían desaparecido. Al concluir las discusiones de la tarde, en ninguna de las cuales participó Jesús, se dirigió a Betania, llegando precisamente cuando la familia de Simón se disponía a sentarse a la mesa. Los 3 jóvenes se regocijaron mucho de ver a Jesús, el cual pasó la noche en casa de Simón. Poco participó en las conversaciones de esa velada, permaneciendo en cambio a solas largo rato en el jardín, sumido en sus meditaciones. Al día siguiente, Jesús se levantó temprano, dirigiéndose al templo. En la cresta del monte de los Olivos se detuvo y lloró el espectáculo que se desenvolvía ante sus ojos, el de un pueblo espiritualmente empobrecido, encadenado por las tradiciones, viviendo bajo la vigilancia de las legiones romanas. Dame un segundo, Marcelino, por favor. ¿Ven ustedes esta ilustración que está aquí a la derecha? Bueno, es un mapita. Esto que está aquí abajo es Betania, si pueden seguir el mouse, si lo ven. Y por aquí está el Monte de los Olivos, la cresta del Monte de los Olivos. Entonces, este párrafo a lo que se está refiriendo cuando dice en la cresta del Monte de los Olivos se detuvo, era porque venía de Betania, que aquí en Betania era donde vivía Simón y bueno, Lázaro, Marta y María. Él caminaba esto y aquí fue donde se paró a llorar, observando todo lo que estaba aquí abajo. Este mapita creo que es bastante ilustrativo de este párrafo. Perdón, Marcelino, continúa, por favor. Déjame subirlo un poco. Ok. Al promediar la mañana se encontraba en el templo, decidido a tomar parte en los debates. Mientras tanto, José y María también se habían levantado al amanecer con la intención de desandar el camino a Jerusalén. Primero acudieron apresuradamente a la casa de sus parientes, en la que todos ellos se habían hospedado durante la semana pascual. Pero por averiguaciones dedujeron, de hecho, que nadie había visto a Jesús. Después de buscar todo el día sin hallar rastro de él, regresaron a la casa de sus parientes para pasar la noche.
En la segunda conferencia, Jesús se atrevió a hacer algunas preguntas. Ok, ya. Sí, estás bien. Participando de un modo sorprendente en las discusiones del templo, aunque siempre respetuoso, como correspondía a su corta edad. En ocasiones, sus preguntas directamente ponían en aprietos a los eruditos maestros de la ley judía, pero tan clara e ingenuamente se manifestaba su noción sincera de la justicia y tan evidente era su sed de conocimiento que casi todos los maestros del templo estaban dispuestos a tratarle con la mayor consideración. Pero cuando se atrevió a poner en tela de juicio la justicia en la pena de muerte para un gentil que, embriagado, se había salido del patio de los gentiles penetrando inadvertidamente en recintos prohibidos, supuestamente sacros del templo, uno de los maestros más intolerantes se impacientó con la crítica implícita del muchacho y, fulminándole con la mirada desde su imponente altura, le preguntó cuántos años tenía. Jesús replicó, 13 años, aunque me falta un poco más de 4 meses para cumplirlos. Entonces, reiteró el airado maestro, ¿qué haces aquí si ni siquiera tienes edad suficiente para ser hijo de la ley? Al explicar Jesús que había sido consagrado durante la Pascua y que era un estudiante graduado de las escuelas de Nazaret, los maestros replicaron al mismo con aire burlón. Haberlo sabido, es de Nazaret. Pero el jefe arguyó que Jesús no tenía la culpa si los dirigentes de la sinagoga nazarena le habían permitido que se graduara formalmente a los 12 años en lugar de los 13. Aunque varios de sus detractores se levantaron y se fueron, se dictaminó pues que el muchacho podía seguir asistiendo como alumno a las discusiones en el templo. Al acabar su segunda jornada en el templo, nuevamente fue Jesús a Betania para pasar la noche. Nuevamente salió al jardín para meditar y orar. Bien se podía ver que su mente se debatía bajo el peso de problemas muy serios. Muchas gracias, Marcelino. Continuamos. Laurita. Tengo una pregunta. Sí, claro. Discúlpame, es que no recuerdo. A ver, permíteme dejar de compartir, dame un segundo. ¿Perdón? Ya, es que no recuerdo, no sé si ya lo leímos, pero ¿cuál es la razón para que sea a los 13 años que es considerado ya un hijo que es digno para ser hijo de la ley? Bueno, así era como estaba estipulado según la educación que se les daba a los niños en ese tiempo. A los 13 años se consideraba que se graduaban. No sé si había otra razón. Jaime, ¿había otra razón para ellos? Se supone que en ese momento ya se... Básicamente eso era parte de los ritos, ¿no? Eso era parte de los ritos. Así como en la Iglesia Católica hay una edad para hacer la primera comunión, así. ¿Sí? Son normas que tienen ellos y que estaban dentro de todas las tradiciones y ritos que se vivían, ¿sí? Por eso había esa diferencia entre Nazaret y Jerusalén. Bueno, quería aportar yo también una cosilla. Realmente esa edad es la edad del paso del niño a hombre. Como antes se celebraba, de hecho se celebra en todas las culturas africanas, además. Hay esa edad, a los 12 o 13 años, que es cuando el niño de alguna forma se certifica que pasa a ser un adulto. Y esa es la conmemoración, que es la celebración del cambio no de edad, porque es un año más, es el cambio de ser niño a hombre. Además de eso quería comentar una cosa que se me ha pasado antes. Hay un momento en que aparece de Jesús, este nazareno. Es que esto se iba a falsas interpretaciones. Cuando dice que Jesús este nazareno es porque era de Nazaret, pero no es porque perteneciera al movimiento nazareno judío, que es una cosa muy diferente. El movimiento nazareno judío
Este movimiento realmente no creen en que Jesús de Nazaret fue un ser humano normal y corriente. Creen en la Torá y en el Tanaj. Y siguen interpretando las enseñanzas religiosas del Antiguo Testamento junto con la Biblia del Nuevo Testamento. Es decir, es un movimiento que existe actualmente, fue muy posterior, y ellos realmente creen en la Biblia y en los 4 evangelios. Pero que Jesús no fue nunca nazareno. Es que eso, aquí por ejemplo en España hay muchísima tradición, muchas ceremonias de Jesús nazareno. Jesús dice que era nazareno porque era de Nazaret, pero no porque perteneciera al movimiento nazareno judío. Separemos una cosa de la otra. Gracias. Una cosita yo quería también agregar, si me permiten. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, una cosita también que ya quería agregar respecto a eso, que a los 13 años se les considera a los niños judíos que ya tienen la edad para poder permanecer en todo lo que son las ceremonias religiosas. Y bueno, cabe anotar de que exactamente lo que sucedía en esa época, exactamente sucede lo mismo ahora en la religión judía. Me ha tocado a mí tener la experiencia de trabajar, bueno, con judíos, y lo mismo que le pasó a Jerusalén, a Jesús, que estaba pues bravo por las injusticias, que las mujeres no podían estar en el templo, tenían que estar en otro lado. Exactamente sucede eso, y bueno, esa discriminación y bueno, y muchos más rituales que tienen los judíos, pero que tendríamos que estar aquí un poco de tiempo y eso ya no vale la pena, como dice Jaime. Pero esa era la importancia de los 13 años. Ya formaban parte de los adultos y partes de las ceremonias religiosas dentro de su religión judía. Bueno, voy a aportar una cosa más. Esa ceremonia en los niños se hace a los 13 años. Ya te digo, es el paso de niño a hombre. Las niñas es a los 12 años. Es a los 12 años, es un año antes. Pero yo creo que lo más importante de ahí es un momento en el cual de alguna forma marca el paso a que se puedan casar. Es decir, antes no se pueden casar. Entonces, de alguna forma, bueno, es importante en la vida de un chico, porque no solamente hay un reconocimiento que pasa a ser adulto, sino que tiene la posibilidad de poderse casar, cosa que antes no se podía. En las mujeres es un año antes, es a los 12. Es a los 12. Cosas llamativas. Sí, pero entonces es como curioso, ¿no? Porque mezclan la... Perdón. No, era una cosita nomás que ya a esa edad ya ellos le ponen responsabilidades dentro de la comunidad judía. Así es. De hecho, ya te digo que lo más importante de ahí es el cambio que hay de estatus social y el hecho de que se puede casar. Sí. Y de hecho, muchos niños judíos se casan con 13, 14, 15 años. Sí. Antes no se pueden casar. Las niñas tienen un año antes. La mujer siempre tiene que ser más joven que el hombre, hasta en la cultura judía. Sí, aunque claro, eso no indica que haya una madurez psicológica, mental, etcétera. Y entonces se mezcla la parte educacional con la parte de edad y la parte de la costumbre, la ley. Flor, que los niños en esas edades, los niños nunca eligen pareja, prácticamente las parejas las eligen los padres. Y los intereses que mueven a las uniones no suelen ser nunca basadas en el amor, están basadas en el tema pecuniario. Tantas vacas que pones tú y tantas vacas que pongo yo, entonces hay que fortalecer la economía familiar. Es decir, eso funcionaba así. No te digo que a partir de cuando alguno que fuera ya maduro, más mayor, pudiera elegir mujeres de una forma libre, por amor, pero normalmente en el mundo islámico te pasa exactamente igual. Es decir, los que conciertan los matrimonios son los padres, y te pasa en el mundo islámico, te pasa en el mundo judío y te pasa en la India. Exactamente igual. Solamente que ahí los casan, la edad que tienen no son los 13, son a los 12 años. Es cuando ya se considera que son adultos. Pero bueno, son peculiaridades propias de toda esa zona. De la cultura, claro. Así está. Está bien. Ok. Muchas gracias, Javier, por la aportación. Gracias, Angelita. Gracias. Bien, y ahora seguimos entonces. Laurita, perdón por la interrupción. No, no es interrupción, es interacción. Adelante, Laurita. Ok, nada más que ya me apareció. Numeral 5. El tercer día en el templo.
Durante esta tercera jornada de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se reunió en la sinagoga una muchedumbre curiosa, pues se había corrido la voz de la presencia de este mancebito de Galilea, que confundía a los sabios de la ley. También vino Simón desde Betania para ver qué estaba haciendo el muchacho. Durante toda la jornada, José y María seguían buscando ansiosamente a Jesús e incluso llegaron a entrar varias veces al templo, pero no se les ocurrió acercarse a los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraban casi al alcance de la fascinante voz del joven. Antes de que terminara el día, la atención del grupo de debate principal del templo estuvo monopolizada por las preguntas de Jesús. Algunas de estas preguntas eran: Bien, permíteme un segundito. Mira, aquí tengo dos ilustraciones. Esta es de vista general y la que sigue es enfocándose en esta área que es el santuario. Justamente la primera pregunta de Jesús tiene que ver con lo que hay dentro de esta área. Adelante, Laurita. Ok, pregunta 1. ¿Qué es lo que hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? Bien, entonces ahora vamos a ver esta otra imagen, que es como un corte transversal del edificio que vimos en la ilustración anterior. Aquí está el velo. Si ustedes alcanzan a ver, aquí dice velo, y esto es lo que es el santuario. Posteriormente voy a hacer esta imagen en español y más detallada, pero esta es una idea de lo que estaba preguntando Jesús, ¿qué había aquí? Y aquí no todo el mundo tenía acceso a ese espacio, además. No sé si alguien puede aportar algo más, alguien que esté más familiarizado con este lugar. Jaime, ¿estás familiarizado con ese lugar? No. Okay. Yo por lo que sé por lo que he leído de ese tema, realmente dentro del Santa Santorum era un receptáculo cerrado, que lo que había dentro era una mesa de piedra con los candelabros estos de 7 puntas, nada, un par de candelabros nada más, y que realmente era el lugar donde el sumo sacerdote se ponía a orar, pero la tradición de esto viene de antiguamente, que era el lugar donde guardaban, ¿cómo se llama? Que no me viene ahora mismo a la cabeza, a veces me falla, que era una caja de madera chapada en oro. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Se guardaba allí. Lo que pasa es que el Arca de la Alianza, cuando hubo la invasión, pues se la debieron de llevar, porque claro, estaba recubierta de oro y plata y desapareció. Pero vamos, ese era el lugar donde se guardaba el Arca de la Alianza, la alianza que tenía el Yahvé con su pueblo. Te digo que desapareció, y históricamente he buscado sobre ese tema y parece ser que en alguna revuelta de estas que hubo, pues se llevaron todas las cosas de valor y por supuesto se llevaron eso. Y lo que hay actualmente, por lo que yo sé, es una mesa de piedra grande, bellamente labrada, no hay imágenes de ningún tipo, lógicamente, y hay un candelabro de estos de 7 puntas. Que yo sepa, nada más. Pero a ver, el Arca de la Alianza contenía básicamente las tablas de la ley. Supuestamente ahí está el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia, donde estaba casualmente todos los ritos y todo esto. Cuando ellos andaban por el desierto, andaban con su tiendita de tela y tenían la cajita de madera, pero adentro lo que había eran las tablas de la ley, ¿sí? O sea que yo me imagino que finalmente, de alguna manera, aunque ya no se necesitaba el receptáculo de telas, pues mantenían el velo como por darle cierto sentido de que era un sitio muy sagrado, por eso se llamaba el Santa Santorum, donde no podían entrar sino los sacerdotes que estaban encargados de eso, pero básicamente lo que estaban eran los libros de la ley, y yo me imagino que después los deberían preservar también, ¿sí? Okay. Bueno, ya sabemos que la pregunta de Jesús era refiriéndose a ese espacio. Adelante, Laurita. Pregunta número 2. ¿Por qué las madres de Israel deben separarse de los creyentes varones en el templo?
Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué tanta matanza de animales para ganar el favor divino? ¿Es que se han interpretado erróneamente las enseñanzas de Moisés? Puesto que el templo está dedicado al culto del Padre Celestial, ¿no resulta incongruente permitir ahí la presencia de los que se dedican a los negocios y comercios seculares? ¿Será el esperado Mesías un príncipe temporal que ocupe el trono de David? ¿O será más bien la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? Durante la entera jornada se admiraron los espectadores de estas preguntas y nadie estaba más atónito que Simón. Durante más de 4 horas, este joven nazareno acosó a los maestros judíos con preguntas que estimulaban el intelecto y obligaban al examen de conciencia. Hizo pocos comentarios sobre las observaciones de sus mayores. Transmitía sus enseñanzas con las preguntas que hacía, mediante la agudeza y sutileza con que planteaba su pregunta, conseguía a la vez poner en tela de juicio las enseñanzas de ellos y sugerir las suyas propias. Había tan encantadora combinación de sagacidad y humor en su forma de preguntar que suscitaba la simpatía aún entre aquellos que resentían en mayor o menor grado su juventud. Al hacer estas preguntas penetrantes, su tono se mantenía en todo momento altamente imparcial y considerado. En esta tarde, memorable en el templo, se mostró tan reacio a derrotar a los opositores por medios desleales como se mostraría siempre en su subsecuente ministerio público. Tanto de joven como más adelante cuando hombre, parecía estar completamente libre de todo deseo egoísta de ganar una discusión solo para experimentar el triunfo de su lógica sobre la de sus contrincantes. Su interés supremo solo y exclusivamente residía en proclamar la verdad, sempiterna, relevando así más plenamente al Dios eterno. Al terminar el día, Simón y Jesús se dirigieron de regreso a Betania. Durante la mayor parte del camino, el hombre y el niño callaron. Nuevamente se detuvo Jesús en la cresta del Monte de los Olivos, pero ya no lloró al contemplar la ciudad y su templo, sino que inclinó la cabeza en devoción silenciosa. Después de la cena en Betania, nuevamente rehusó la invitación de participar en la alegre rueda de conversación, yéndose al jardín. Ahí permaneció largas horas hasta que, bien entrada la noche, en vano intentando esbozar un plan definido de acción para acometer el problema de su misión en la vida y para decidir cuál sería la mejor manera de enfrentar la tarea de revelar a sus compatriotas tan espiritualmente ciegos un concepto más bello del Padre Celestial, librándolos así de las duras cadenas de la ley, los ritos, las ceremonias y las tradiciones enmohecidas. Pero la luz esclarecedora no se le presentaba a este joven que tanto anhelaba la verdad. Muchas gracias, Laurita. Sí. ¿Carlos? Está mirando, perdona un momento, por dar toda la información completa. He aprovechado un momento para buscar información sobre el Sancta Sanctorum. Efectivamente era así. El templo de Jerusalén, como veis ahí, se destruyó y se edificó varias veces a lo largo de la historia, incluso de la historia antigua. Y el primer Sancta Sanctorum lo que contenía era el Arca de la Alianza. Y lo que dicen es que lo que había dentro del Arca de la Alianza eran las tablas de la ley. Los 10 mandamientos, vamos, los de Moisés. Eso con el tiempo, cuando desapareció el tema se sustituyó esta joya para ellos por la Torá. Es la información que he conseguido actualizada. No sé si será exactamente 100% cierto, pero es lo que pone. Gracias, Javier. Gracias por tu aportación. ¿Ahora? Sí, adelante. 6. El cuarto día en el templo. Jesús estaba extrañamente despreocupado de sus padres terrenales.
aun cuando durante el desayuno la madre de Lázaro le comentó que sus padres debían ya estar por llegar al hogar. No se le ocurrió a Jesús que tal vez estarían un poco preocupados por su ausencia. Se dirigió nuevamente al templo, esta vez sin detenerse en la cresta del Monte de los Olivos para meditar. Mucho se habló esa mañana de la ley y de los profetas, y los maestros se asombraron de los extraordinarios conocimientos de Jesús sobre las Escrituras, tanto en hebreo como en griego, pero más les asombraba su juventud que su conocimiento de la verdad. En la conferencia de la tarde no habían hecho más que empezar a responder a su pregunta sobre cuál era el propósito de la oración, cuando el jefe invitó al mancebo a que se acercara y sentado a su lado le solicitó que expusiera su punto de vista respecto a la oración y a la adoración. La noche antes, los padres de Jesús habían oído hablar de este extraño mancebo que tan hábilmente se ponía a la altura de los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que ese joven fuera su hijo. Estaban a punto de dirigirse a la casa de Zacarías, pensando que Jesús podría haber ido hasta allá para visitar a Elizabeth y a Juan. Pero reflexionando que tal vez Zacarías estaría en el templo, se detuvieron allí, camino a la ciudad de Judá. Mientras deambulaban por los patios, imaginaos su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz de su hijo extraviado y le vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta al temor y la ansiedad largamente reprimidos. Corrió hacia el mancebo, quien se había levantado para saludar a sus atónitos padres, diciendo: Hijo mío, ¿por qué nos tratas así? Hace más de 3 días que tu padre y yo te buscamos acongojados. ¿Qué te llevó a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver cómo respondería. Su padre lo miraba con reproche, pero no decía nada. Debe recordarse que Jesús era supuestamente un joven adulto. Había completado el curso escolar normal para un niño. Había sido reconocido como hijo de la ley y consagrado como ciudadano de Israel. Y sin embargo, su madre acababa de regañarlo más que suavemente ante el público reunido, en medio del esfuerzo más serio y sublime de su joven existencia, poniendo fin ignominiosamente a una de las mejores oportunidades que se le habían presentado hasta ese momento de enseñar la verdad, predicar la justicia y revelar el carácter amoroso de su Padre Celestial. Pero el joven supo hacerle frente a la situación. Si tomáis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaréis mejor preparados para medir la sabiduría de la respuesta del niño a la intencionada reprimenda de su madre. Después de pensar un momento, Jesús le respondió diciendo: ¿Por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿No os imaginabais que me encontraríais en la casa de mi padre, puesto que ha llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi padre? Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del mancebo. Todos se retiraron en silencio, dejándolo a solas con sus padres. De inmediato el joven alivió la embarazosa situación de los tres al decir de manera más suave: Vamos, padres míos, nadie hizo sino nada que no considerara su deber. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas. Vámonos a casa. En silencio emprendieron el viaje. Por la noche llegaron a Jericó. Solo una vez se detuvieron a eso de la cima del oliveto, donde levantó el joven su cayado hacia el cielo y temblando con intensa emoción de pies a cabeza, dijo: Oh Jerusalén, Jerusalén, oh habitantes de Jerusalén, cuán esclavizados estáis, sometidos al yugo romano, víctimas de vuestras propias tradiciones. Pero yo volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Poco habló Jesús durante los 3 días de viaje a Nazaret. Sus padres tampoco dijeron mucho en su presencia. En verdad no comprendían la conducta de su hijo primogénito, pero las palabras de Jesús se habían grabado en su corazón
aunque ellos no entendieran plenamente su significado. Al llegar al hogar, Jesús hizo una breve declaración a sus padres reiterándoles su afecto de un modo que sugería tácitamente que ya no debían temer que nuevamente les ocasionara ansiedades con su conducta. Concluyó esta importante declaración diciéndoles: si bien debo hacer la voluntad de mi Padre Celestial, no dejaré de obedecer a mi Padre terrenal. He de aguardar a que llegue mi hora. Aunque Jesús muchas veces después rehusaría mentalmente consentir con los esfuerzos, ciertamente bien intencionados pero descaminados de sus padres, de dictar el curso de su pensamiento y de promulgar el plan de su obra en la tierra, siempre trató Jesús en Jerusalén por todos los medios posibles, dentro de su dedicación al cumplimiento de la voluntad de su Padre del paraíso, de conformarse con mucho donaire a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia en la carne. Aun cuando no pudiera consentir, haría todo lo posible por conformarse, en el delicado equilibrio entre deber y lealtad. Jesús fue un verdadero artista, pues siempre supo balancear su dedicación al deber con sus obligaciones para con su familia y la sociedad. José estaba perplejo, pero María, después de reflexionar sobre estos acontecimientos, encontró consuelo, pues acabó por ver en las palabras de Jesús en el Oliveto una profecía de la misión mesiánica de su Hijo como liberador de Israel. Con renovada energía se dedicó ella, pues, a moldear la mente de Jesús con pensamientos nacionalistas y patrióticos, aliándose con su hermano, el tío favorito de Jesús, y en todo sentido la madre de Jesús se entregó a la tarea de preparar a su hijo primogénito para que se convirtiera en el líder de los que restaurarían el trono de David, rompiendo para siempre las cadenas de la dominación política de los gentiles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Nada más como una nota por derechos, las imágenes que vieron fueron tomadas de Google, unas, y las del templo, imágenes tomadas de Rosebook, Bible, Charts, Maps and Timelines. Por efectos de derecho les damos su crédito. Ok. ¿Comentarios, preguntas? Si se dan cuenta, María actúa como una mamá normal. La angustia y la tensión de no saber dónde estaba su hijo, qué pasaba con su hijo, la hizo descargar toda su angustia, ¿no? Y desafortunadamente le quitó un buen momento a Jesús. Adelante, Luis Villamizar. A manera de solamente de comentario, sí, ya se ve aquí en estas discusiones que tiene Jesús con los sacerdotes, los ancianos en el templo, ya tan temprana edad, ya él tenía, si no tenía conciencia de su naturaleza divina, por lo menos tenía conciencia de su mensaje y de la base de su mensaje, que era el conocimiento de un Dios totalmente distinto al Dios que habían aprendido con Moisés. Sin embargo, dice ahí que nunca los humilló. Él pudo humillarlos, como decirles, ¿hasta cuándo creen ustedes en esas estupideces? Y mostrar la verdad como era. Dice que Jesucristo ni en ese momento ni nunca quiso utilizar su sabiduría, su conocimiento para opacar o para humillar a los oponentes, ¿no? Ahora, digo yo, después de Jesús después va a crecer y va a querer hacer eso, mostrar ese padre, y por supuesto no pasó lo que pasó. Y 2000 años después este pueblo está en el mismo sitio, o sea, con sus mismas tradiciones, con sus mismos rollos, con sus mismos ritos, con su Dios colérico, como nosotros somos el único pueblo, el pueblo elegido, y que estamos llamados a gobernar sobre toda la tierra, porque Yahvé va a gobernar a través de nosotros, Jehová, como lo quieran llamar. Pero también yo pienso que el cristianismo primitivo, como los apóstoles eran judíos y ellos no supieron quitarse ese lastre, que pienso que Jesús en muchas ocasiones
los invitó a eso. Yo pienso que el cristianismo es el que le ha dado, como decir, el respiro al judaísmo como religión hasta el sol de hoy. Por eso nosotros los que se llaman cristianos realmente son judeo-cristianos, porque siguen y tienen esa mezcolanza y ese enredo en la cabeza de leyendo el Antiguo Testamento al Dios colérico y por otro lado leyendo en el Antiguo Testamento al Dios amoroso. Entonces, sé que es una evolución del concepto de Dios, pero a nivel de praxis de la gente, de cómo lleva su vida, seguimos creyendo en un Dios que lleva cuentas, que va a castigar a los que se portan mal, y por eso yo me porto bien, para que no me castiguen a mí, ¿no? Y me pueda ir para el cielo y cosas. O sea, a la final venimos arrastrando ese lastre después de 2000 años. Pienso que porque el mensaje de Jesús no se pudo desligar del judaísmo antiguo, pues, y nosotros, las Biblias cristianas tienen la mitad o más de la mitad es la Torá y los libros hebreos, y la otra mitad son los evangelios, las cuestiones de Pablo que él ligó ahí para poder vender. O sea, tenemos una melcocha, diríamos en Venezuela, muy, muy, muy grande, los que hemos querido seguir a Jesús. Era un comentario. Yo quisiera también añadir algo, si me permiten, mire, el pueblo hebreo, sí, o el pueblo judío, ya yo quisiera irme más para atrás, porque si nos vamos históricamente, el conocimiento que tenemos de las razas que vienen desde Abraham prácticamente, ¿sí? Cuando viene ese pueblo, para tratar uno de entender de dónde vienen todos los musulmanes, ¿sí? Porque acuérdense que son las tribus de Israel, las tribus de Ismael, que son primos, ¿sí? Para poder entender el comportamiento, pues uno a través de la historia entiende cómo se dejaron esclavizar de esa tradición y cómo siguen, como tú lo anotas, Luis, siguen totalmente esclavizados. Ellos tienen cosas maravillosas, pues tan maravillosas tienen que pues fue escogida una familia judía o una familia hebrea, ¿sí? Para ser la familia que iba a educar a nuestro hijo creador. Siguen teniendo cosas maravillosas a nivel de ciencias, de música, de arte, ¿sí? Pero también tienen cosas terribles. O sea, yo no puedo entender hoy, por ejemplo, la situación que se vive en Israel con los palestinos, cómo todo el poder lo han utilizado es desafortunadamente para poner el pie en la cabeza a los demás y hacerles sentir su poderío económico y hacerles sentir toda la aplicación de las cosas, de las fortalezas, en mi humilde opinión, para mal. Porque Israel han hecho florecer el desierto, o sea, tienen unos conocimientos, han logrado unos niveles de desarrollo que no comparten con el mundo árabe, ¿sí? De hecho, pues ustedes ven que están matando todos los días y seguramente se van a seguir matando, ¿sí? Por los próximos miles de años, porque mientras ellos sigan pretendiendo ser el pueblo escogido de Dios, ellos son de mejor familia, y lo grave no es que se lo crean, sino que quieren hacérselo sentir al mundo. Y la parte complicada es que dentro de los judíos que hoy viven esa situación de opresión contra los otros pueblos, la mayoría no son ortodoxos, o sea, ni siquiera viven su supuesta religión. Entonces, es muy interesante conocer todos los antecedentes de estas tradiciones, de esta famosa ley, ¿sí? De Moisés, para poder entender un poquito y para poder entender lo que tú acabas de anotar. Definitivamente, nosotros debemos conocer la Biblia para tener elementos y para tener claridad sobre lo que no se debe hacer, y no podemos seguir pendiendo de libros sagrados, ¿sí? Como lo vamos a ver aquí que lo enseña Brandia. Nosotros tenemos que aferrarnos a la religión que nos enseñó Jesús, esa religión de la experiencia personal, y aferrarnos cada día más a ese Padre amoroso que nos guía, que nos ama y que nos muestra en esta revelación de Urantia una visión completamente diferente, ¿sí? Entonces, yo sí creo que vale la pena que tengamos eso presente y que cada día nos aferremos más a estas enseñanzas de Jesús, a esto que vamos a ver en esta cuarta parte del libro, que fue la religión que enseñó Jesús, qué fue lo que él, qué clase de Dios fue el que él nos mostró y cuál debería ser nuestra vivencia desde el punto de vista espiritual o religioso, como quieran llamarlo. Gracias.
Yo quiero más aumentar algo más. Luis Villamizar, tú dijiste hace ratito que no sabías en qué momento, qué tanto podría Jesús estar consciente de su divinidad. Y yo creo que es una pregunta súper interesante porque aquí deberíamos de evaluar cómo es que él pensaba, cómo es que él discernía que poco a poco iba sacando a flote esa parte de él, descubriendo su identidad divina. Y bueno, hasta ese momento la única referencia extra que tenía fue la que pasó el sábado antes de Pascua, ¿no? Cuando llega un mensajero de parte de Manuel a decirle que es tiempo de que se empiece a hacer cargo de los asuntos de su padre. Salvo eso, creo que todo lo demás fue producto de su mente, de su discernimiento, de su pensamiento y de su realidad interior, ¿no? Claro, obviamente el ajustador tuvo mucho que ver en ello, ya que esa era la tarea del ajustador, ¿no? Sacar a flote la personalidad de él. Perdón, ¿alguien más tenía, Angelita tenía la mano? No, pues, y precisamente iba a hablar lo que tú me dijiste, gracias Florcita, y era sobre eso, porque cuando habla Jesús aquí en esta parte que dice que va a regresar y que va a revelar quién es realmente el Padre, tiene la necesidad de mostrar y de hablar quién es realmente el Padre Universal. Yo pienso que en esa frase que él está diciendo, que vale la pena hasta volverla a leer, él muestra ahí que tiene una conciencia de su misión, ya a esa edad. Si lo que tú has dicho, ya había venido ya ese mensajero de Salvinson y ya le había dicho a él que era la hora de qué, la hora de su misión. Y esto yo pienso que se ve representado ahí en lo que acabamos de hablar, porque lo tiene muy claro. No sé si de pronto vale la pena volver a leer esa parte porque es supremamente claro ahí eso. Bueno, ese era mi comentario, Florcita. Gracias. Y yo lo que decía, por supuesto, él tiene muy claro a nivel de misión, pero a nivel de su naturaleza divina es otra cosa. Porque a lo mejor puede creer que él tiene una misión como la tuvo cualquier profeta, que no necesariamente eran divinos ni nada. Él tiene muy clara su misión y a lo que se quiere dedicar y también de su mensaje. Pero de su naturaleza divina pienso que todavía él no sabe quién es a ese nivel, pues, o con esa certeza. Yo voy a intervenir. Estoy de acuerdo con... Flor tiene el micrófono apagado. Bueno, con lo que dice Luis me parece muy acertado. Es decir, y estoy completamente de acuerdo con él. Yo creo que Jesús, cuando tenía esa edad con 13 años, él no era plenamente consciente de su divinidad. Yo creo que él, influido por su madre, por lo que creía, que pensaba que iba a ser el Mesías, yo creo que él iba tomando como conciencia, pero esto son apreciaciones muy personales, de que iba a ser un gran profeta, de que iba a ser un profeta. Entonces, le interesaba todas las profecías, leía a Isaías, leía todo lo que hay en sus manos, pero yo creo que en ese momento, bueno, mi percepción es que él no era plenamente consciente de que realmente era quien era, sino que era una persona llamada, tocada por la divinidad, y era más asociado a un profeta como los que él leía, que a ese Jesús divino que aparece cuando es bautizado. Entonces realmente toma conciencia realmente de su personalidad auténtica, de quién es, y entonces empieza a entender perfectamente cuál es su misión en la tierra. Porque a mí me llama la atención mucho cuando decía que él dice aquí una frase que a mí me llama mucho la atención, y es que yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Es decir, tengo que cumplir la voluntad de mi padre, pero con 13 años, pero ¿qué pasaría por su cabeza de que era la voluntad de su padre? Es decir, es que no me puedo imaginar qué puede pasar por la mente de Jesús. Ten cuenta que Jesús, posteriormente a todo esto, cuando ya se muere su padre y cuando pasan tantísimas cosas, él hace ese viaje por todo el Mediterráneo, pasan muchísimas cosas hasta que empieza su vida pública. Y ahí es cuando realmente él entiende cuál es el mensaje de su padre y cuál es lo que tiene que hacer, a lo que ha venido al mundo. Pero yo con 13 años creo que él se veía más como una persona profundamente religiosa, que oraba bastante. Su ajustador le ayudaría muchísimo, pero lo conceptuó más como una visión profética, como que iba a ser un gran hombre, un profeta, como se creía. De cuenta que estaba muy, muy tocado por su madre, que estaba permanentemente dándole
de que el Mesías, el libertador del pueblo, hay que echar a los romanos y tal. Entonces, bueno, pero es una opinión muy personal con esa edad, con 13 añitos. Otra cosa es posterior. Es decir, ahí ese momento era un Jesús más humano que divino. Y ya te digo, yo creo que él estaba más en la fase esa de que lo que le pedía a su padre era que iba a ser un profeta. Se embebía las escrituras y era un hombre espiritual, pero más a ese nivel, que al nivel que luego adquirió después de que hizo todos esos viajes por el Mediterráneo, conoció tanta gente y creó el grupo apostólico y cuando fue bautizado fue el momento culmen, que realmente descubrió cuál era la voluntad del Padre y qué es lo que tenía que hacer. Y ya tomó conciencia, pero no a los 13 años. Pero bueno, es una visión muy particular, perdonad. No, pero totalmente cierta, porque al plantearse una misión, estás hablando de que se está planteando un objetivo de vida. Y tú y yo pregunto, ¿cuántos humanos hoy en día nos planteamos un objetivo de vida? Sí. Un punto hacia dónde queremos llegar. La verdad es que a los 13 años ¿cuántos niños se pueden hacer ya? Pueden enfocarse en una misión. Pero él era un niño totalmente diferente a los que conocemos en la actualidad. O sea, tenía una intuición fuera de serie. Entonces, no hay comparación en ese sentido. Esa intuición que ya traía es algo espectacular, que lo hace irse dando cuenta de que tenía algo en el futuro. Más que la orientación de María, yo creo que era esa intuición y ese trabajo que él no alcanzaba a comprender con su mismo ajustador de pensamiento, que lo iba guiando. Y dentro de él, pues ahí se lo dicen, ¿no? Es hombre, pero sigue siendo una persona divina. O sea, en su adentro tenía que haber algo, porque esa intuición, toda esa conducta que va teniendo es una intuición fuera de serie. Lo va guiando, lo va orientando cómo se dirigía a su padre desde chiquito, como ningún otro chiquito. Entonces, ese chiquito era diferente. Bueno, eso es como yo lo veo, ¿no? O sea, Totalmente, compararlo Paulita, con de acuerdo contigo. Ok. Nada más Porque era un además, fíjate, comentario. como dices, desde chiquito, fíjate, Paulita, ahorita que estoy pensando, si su ajustador, ok, lo quería jalar, pero ya desde antes él tenía la actitud de pensamiento, de meterse en sus pensamientos, el hecho de separarse al jardín e irse a ver el cielo, en lugar de ponerse a jugar, por ejemplo, ya marca una actitud en él de dedicación hacia un objetivo. Porque tranquilamente se pudo haber dedicado a jugar en lugar de irse a un lado aparte a pensar. Mas, sin embargo, él tenía esa actitud, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, sí. Gracias, Sí. Pablo. Pablo está levantando la mano. Pablo ha levantado la mano, ¿eh? Sí, no sé si me escucha por aquí. Sí, te escuchas bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Se escucha, sí. No sé si me escuchan por aquí. Sí, Pablo, se te escucha bien. Sí, ok, perfecto. Quería comentar que a mí me llama la atención, a ver, desde que llegó era la Pascua, él ya tenía varias revelaciones con su comunicación. Perdón. Sí, voy. Él ya tenía varias revelaciones en su comunión con su ajustador. De hecho, cuando él y ve que están haciendo los sacrificios, cosas, ahí nos dicen en este documento, ¿verdad? Digamos, para tratar de aclararles la verdad como él la entiende a toda su gente.
también en las preocupaciones sobre el asunto del Mesías. ¿Qué papel sentía él el Mesías? ¿Se sentía él de alguna manera identificado como espiritual? Porque en esa quinta pregunta él dice, en su comunión en su mente, con su estado de pensamiento ya estaba avanzada. Y claro, ya había pasado el evento especial de la visita del mensajero de Salvintón que había venido. Entonces, él de alguna manera, de hecho, en los documentos anteriores nos dicen que él estaba sintiendo ya un llamado, vamos a decirlo de esa manera, de que tenía algo que hacer. Y ese algo que hacer, yo veo, por lo menos así, esa es mi opinión, que yo veo que él ya visualizaba que iba a ser tratar de dar una ampliación de lo que para él era la verdad en cuanto Ay, a la Pablo, perdón, se está cortando, creo que no te de estamos nosotros, entendiendo mucho. ¿verdad? De los mortales, con el Padre Celestial. Lo veo yo. O a lo mejor es mi Sí, internet. ¿Alguien más está escuchando bien? No, está muy cortado el internet de Pablo. Pablo, se te está escuchando pésimo, entrecortado. Escuchar a bien. Sí, qué pena, Sí, es que no bueno, ha regresado la luz y busco la manera de que me escuchen por alguno de los dos canales, pero veo ahorita que se es te oye bien. A ver, imposible. no. No, creo que no. No, es difícil. Perdón, Pablo, no se escucha bien. Bueno, ¿algo más que gusten agregar? O Jaime, tienes la No, palabra cuando tú disculpen gustes. ustedes. No te preocupes, No, mil Pablo, gracias, gracias. Pablo, por el intento. No, Florcilla, yo pienso que ya está todo, cualquier inquietud, pues podemos ir al chat, ¿sí? O Gracias, Alfonso. recuerden también que tenemos el Facebook, entonces para que lo aprovechemos. Alfonso quiere decir algo. Adelante, Alfonso. Buenas tardes a todos. Buenas noches. No, nada más que en la observación que hago es que Jesús actuaba como un joven de su edad, o sea, no podía, o sea, lo que a su manera de pensar era normal a su edad, claro, tenía esa intuición, ¿verdad? Y yo me hago esa pregunta para con nosotros, que nos debemos de fijar en la vida de Jesús, ¿verdad? Cómo él empezó a cuestionar cosas que él miraba que no encajaban en la idea que teníamos, que tenía de su padre, ¿verdad? Yo digo que pues, también nos queda a nosotros que estamos aquí porque cuestionamos lo que se nos daba como religión, ¿verdad? Entonces, yo digo que tomamos ese ejemplo, ¿no? De que es correcto nosotros indagar y preguntar y hacer esas preguntas, ¿no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace lo otro? Yo digo que esa es la razón que nos tiene aquí, porque cuestionamos lo que se nos había estado dando como lo que era religión. Esa es mi observación. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Ok, bueno, ya veremos el video y el documento estará disponible como siempre. También les recuerdo que Javier va a dar una plática. Javier, ¿nos puedes decir algo? Creo que es un tema muy interesante el que vas a comentar. Bueno, no voy a comentar nada.
aunque está en otro foro, pero bueno, al final somos toda la misma familia, aunque estemos un poco en una zona y otra en otra. Básicamente lo que vamos a tratar es los temas de Liber Urantia, pero no... Dame un segundo, Javier, espérame tantito, Javier. Si gustas, Jaime, podríamos pensar que terminó la sesión, podríamos dejar de grabar.